¿Qué mejor ejemplo de ser madre que el ejemplo de María? Porque ella es el modelo de la fe. Modelo de la fe. Ella no era cualquier madre, porque su hijo no fue cualquier hijo. Pero a pesar de todo este honor, todo este privilegio de ser madre de Jesús, la verdad es que María era bastante común y corriente, tal como nosotros. Ella, cuando recibió el anuncio del ángel, ella tenía, los eruditos calculan tal vez 16, 17, 18 años. Una jovencita campesina. Ella vivía en el pueblo Nazaret, un pueblo pequeño, sus padres pobres, su esposo novio, carpintero pobre. Era común y corriente, tal como nosotros. Pero ella nos puede enseñar mucho en cuanto a la fe. Puede enseñar a las mamás aquí con nosotros ese día, puede enseñar a todos nosotros cómo podemos llegar a tener fe. Y después nos va a enseñar hasta dónde esta fe nos va a llevar. Pero primero queremos examinar de dónde viene la fe. ¿Cuáles son los pasos para tener una fe fuerte? El ángel le llegó, le saludó diciendo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Al escuchar este saludo, se quedó perturbada. Y aunque parece todo al contrario, el primer paso hacia la fe muchas veces empieza con la confusión. El ángel le saludó. Cualquiera de nosotros al recibir saludo de un ángel quedaríamos igual, ¿verdad? La versión que mencioné dice: te saludo. Hay otras versiones de la Biblia más antiguas que dicen salve, muy favorecida. Y hay unos que han ampliado esta frase, salve, y dicen Dios te salve María. Pero esta frase, salve María, era un saludo común y corriente en los tiempos de Jesús. La verdad, ni tiene que ver con salvación ni salvarse. Era saludo común y corriente. Por eso la Nueva Versión Internacional dice te saludo. Otras versiones dicen saludos. Pero mi versión favorita dice hola. Hola María, ¿cómo estás? Este es el significado de esta frase que encontramos el ángel saludando a María. Pero al recibir cualquier saludo de cualquier tipo de un ángel, quedaríamos un poco confusos. ¿Por qué me está hablando? Muchas veces la confusión viene porque no sabemos quiénes somos. María pensando, pues soy campesina. Estoy a punto de cumplir mi matrimonio con mi novio esposo que es un pobre carpintero. ¿Y por qué el ángel me está hablando? Ella no sabía que Dios tenía otros planes más grandes que ser una campesina jovencita. Tenía otro título para ella, otro propósito, otra tarea. Otro problema que produce confusión. A veces no solamente no sabemos quiénes somos,
no sabemos quién es Dios. Al estar ahí en la presencia del ángel, uno está en la presencia de Dios porque sabemos quién mandó el ángel a platicar con ella. Entonces, al estar en la presencia de Dios tenemos miedo, preocupaciones. ¿Por qué me está hablando? Y debemos escuchar las mismas palabras que Dios, por medio del ángel, le dijo a María: no tengas miedo. Dios quiere ayudarnos. Y muchas veces nosotros estamos en el mismo lugar, en el mismo sitio que María. Un lugar de confusión. Confusión porque no hemos todavía llegado a saber quiénes somos y no hemos llegado a saber quién es Dios y cómo es. Entonces, en medio de esta confusión debemos tomar el segundo paso que tomó María, el paso de hacer preguntas. Porque la Biblia dice, se preguntaba qué podría significar este saludo. La palabra de Dios provoca preguntas, pero Dios no rechaza preguntas, le encanta, porque es la mejor manera de salir de nuestras dudas, de nuestra confusión. Pero lo que provocó aún más dudas y preguntas fue lo que le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este sí provocó preguntas, porque María preguntó ¿cómo podrá suceder esto? Porque ella era una virgen, todavía no se había casado. Aquí en esta congregación nos gustan las preguntas. Sabemos que preguntas honestas y sinceras lleva a uno a la fe. Pero deben ser preguntas sinceras, preguntas humildes, preguntas que buscan a Dios. Pero no todas las preguntas son buenas y aceptables. Así fue el caso de Zacarías, familiar de José y María, el padre de Juan el Bautista. Cuando el ángel le anunció a Zacarías que él y su esposa Elizabeth iban a tener un hijo, Zacarías respondió con preguntas. ¿Cómo podrá estar seguro de esto? ¿Cómo podré estar seguro de esto? Yo ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Su pregunta demostró falta de fe y el ángel por eso le castigó y él quedó mudo hasta el nacimiento de Juan, su hijo Juan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta de María y la pregunta de Zacarías? Porque los dos suenan muy parecidos. ¿Cómo podrá suceder esto? María hizo la pregunta pidiendo, estoy de acuerdo, pero necesito más detalle. ¿Me puede explicar un poco más? Y lista. Y Zacarías negando. Preguntas de orgullo. Preguntas demostrando falta de sumisión. Preguntas con mucha duda. Hay algo importante que debe acompañar siempre nuestras preguntas. Es el deseo de escuchar lo que Dios nos va a decir. Escuchar la respuesta. No vale mucho hacer preguntas si no queremos escuchar lo que Dios nos va a decir. Y el ángel le dio más detalles a María, porque eso es lo que quería ella. ¿Me puede explicar un poco más, por favor? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y así que al santo niño que va a nacer,
lo llamarán Hijo de Dios. En esta misma conversación, el ángel le dijo que su pariente Elizabeth iba a tener un niño también en su vejez, que ya llevaba 6 meses de embarazo. Y después de explicar de esta otra bendición de su familiar, de su pariente Elizabeth y Zacarías, el ángel terminó la conversación con la respuesta de todas las respuestas. Le dijo a María, contestando sus preguntas y contestando su confusión. Porque para Dios no hay nada imposible. Esta es la contestación que queremos escuchar, es la contestación en la cual debemos confiar. ¿Cómo vamos a llegar a tener fe? Muchas veces empieza con confusión. Eso está bien. Y para salir de la confusión vamos a empezar a hacer preguntas, pero preguntas sinceras, escuchando lo que Dios nos va a contestar. Ahora vamos a ver el tercer paso, el paso del compromiso. La verdad, en nuestras vidas siempre habrá tiempos de confusión. Ustedes no saben cuántas veces yo me he preguntado, ¿y cómo es que soy pastor aquí? Hay tiempos de confusión. Hay tiempos cuando tengo preguntas. Hay tiempos cuando ustedes tienen preguntas. Y muchas veces Dios nos va a contestar a estas preguntas, esas dudas. Pero viene el tiempo cuando a pesar de la confusión, a pesar de las preguntas, es tiempo de hacer una decisión. Hacer el compromiso. Y esto es lo que hizo María. El ejemplo para todas las madres. Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Cómo es que ella logró contestar así? Bueno, hemos visto que empezó con confusión, siguió con preguntas y de ahí hizo la decisión. Pero lo que le ayudó a hacer la decisión, primero miró hacia adentro, porque Dios, por medio del ángel, le había prometido, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, estará dentro de ti. Y este mismo Espíritu está dentro de nosotros, un Espíritu de poder, que nos ayuda a contestar preguntas, que nos ayuda a enfrentar la confusión, que nos ayuda a hacer el compromiso con Dios. Ella miró hacia adentro, pero también ella miró a su alrededor, porque se fue a visitar a su pariente Elizabeth. Y cuando llegó, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, hablando de Juan, saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, lleno del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres, bendito el Hijo que darás a luz. Ella miró hacia adentro, el poder del Espíritu Santo, miró a su alrededor con su visita y recibió confirmación de su fe con el paso que ella había tomado de ser sierva del Señor. Elizabeth confirmó lo que ella había hecho. Y esto es lo que encontramos aquí nosotros, especialmente en los grupos de vecindad, donde le dice a Antonio, ¿por qué no predicas? Tienes tanto talento. Donde le dice a Claudia, se nota la preparación que has puesto en tu lección. Donde dice a Sharon, gracias por enseñar a los niños para que los adultos puedan estudiar a lo profundo. Es donde le dice a Sergio y a Marta, gracias por los consejos que compartieron con nosotros durante el tiempo del convivio.
Esta es la manera en que el cuerpo de Jesús debe funcionar. Tal como María cobró fuerza y fe al estar con su pariente Elizabeth, nosotros cobramos fuerza y fe al estar con nuestros hermanos en estos grupos, al estar aquí con nuestros hermanos en el servicio de adoración. Pero también María miró hacia arriba, porque ella creyó la palabra del ángel cuando el ángel le dijo, con Dios nada es imposible. Y por eso ella contestó, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Pero nuestras oraciones de vez en cuando están al contrario de lo que dijo María. Oramos, que cambie tu voluntad y que se haga lo que yo quiero. Suena un poco diferente a la oración de María. Pensamos, servir a Dios es una carga, es como que estuviéramos en una prisión, sin saber que lo que Dios nos ofrece al aceptar este compromiso, Él abre la puerta de la cárcel. Porque siguiendo nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad es una prisión. Es una carga. Y Dios nos puede librar de esta cárcel. Puede quitar la carga que llevamos porque estamos siguiendo los deseos y la voluntad de Él. Entonces María llegó a tener fe. Empezó con confusión, siguió con preguntas y de ahí hizo la decisión de seguir a Jesucristo. Seguir lo que Dios le había mandado. Ahora vamos a investigar para dónde nos lleva la fe. Unos predican que al aceptar a Jesús como su Salvador personal y diciéndolo muy rapidito, entonces se acaban los problemas. Pero yo creo que la Biblia nos enseña de otra manera. ¿Para dónde la llevó su fe? Primero, la llevó a Egipto. El Evangelio de Mateo nos relata la historia de que el rey Herodes el Grande quiso matar a Jesús porque pensó que Jesús iba a quitarle su trono. Los planes de José y de María eran nada más regresar a su pueblito, abrir las puertas de la carpintería, seguir trabajando tranquilos. Pero vino la palabra de Dios y les dijo, a Nazaret no. Tienen ustedes que ir a Egipto. Egipto. Pero ahí es otro idioma. Es otra cultura. Ahí José y María no tenían ni amigos ni conocidos. Pero es lo que tenían que hacer. ¿Cuántas madres aquí esta mañana están en la misma situación? Muchas veces es el esposo que habla inglés y la esposa no tanto, ¿verdad? Así me dicen varias. ¿Y se han notado que hay tantos gringos aquí, tantos extranjeros que hablan inglés? Egipto representa problemas y dificultades. Pero Egipto fue el lugar donde Dios les había mandado. Seguro que fue difícil, era difícil. Pero es mejor enfrentar los problemas que Dios nos ha entregado que enfrentar los problemas que nosotros hemos aumentado por nuestro orgullo, nuestra falta de sumisión, nuestros pecados, nuestros deseos de hacer las cosas a nuestra manera. No es que no habrá problemas, es solamente
la posibilidad de escoger qué tipo de problemas queremos enfrentar. Problemas que nosotros hemos inventado por orgullo o problemas que Dios nos ha presentado para mejorarnos y para aumentar nuestra fe. Yo sé que a veces nos encontramos en un lugar donde no queremos estar. Pero si vamos a seguir el plan de Dios, debemos recibirlo con una sonrisa. Yo recuerdo, voy a salir del sermón, ese no está en mis notas, pero recuerdo que después de haber tratado de aprender el idioma quiché durante 1 año y medio y no hicimos mucho progreso, mucho éxito, apenas hablábamos un poquito de quiché, decidimos trasladarnos del pueblo cómodo, donde había luz y agua, y subir a la montaña, a un lugar que se llama Río Pajarito, vivir ahí entre gente indígena que no hablaba nada de español, para poder así aprender quiché. Yo recuerdo los sacrificios que Carolina hizo para estar ahí. Pero estuvimos ahí más o menos contentos, aguantando lo que teníamos que aguantar, porque sabíamos que este fue el plan que Dios tenía para nosotros. Y gracias a Dios que ahora tenemos tantos amigos y conocidos entre la gente de habla quiché. Es un placer poder regresar y estar ahí entre ellos. La fe de María le llevó también, la llevó al templo. Jesús ya tenía 12 años y la familia se había ido a Jerusalén. Y en su regreso, el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Perdieron al Hijo de Dios. ¿Cómo va a hacer eso? Padres ejemplares, pues no tanto. ¿Cómo ocurrió este descuido? Recuerden que Jesús tenía 12 años. En este tiempo, muchas veces, es igual entre la gente de habla quiché. Los hombres viajan en un grupo y las mujeres en otro. A la edad de 12, él tenía posibilidad de estar con su papá, pero todavía era muy apropiado estar con su mamá. Entonces el papá con el grupo de los hombres, José pensando, ahí está con la mamá. Y la mamá pensando, ay, casi es adulto, ya anda con los hombres. Y cuando se dieron cuenta ya habían perdido todo el día. Entonces, un día de regreso y un día buscando. ¿Y dónde lo encontraron? De sorpresa lo encontraron en el templo enseñando a los eruditos de la ley de Moisés. Demuestra aquí que no hay padres perfectos. ¿Cuántas madres aquí esta mañana quisieran cambiar algo que hicieron con sus hijos? ¿Cuántas personas aquí esta mañana están todavía sufriendo por lo que su mamá les hizo? ¿O están sufriendo por lo que ella no los hizo? Esta historia habla de sorpresas, porque José y María encontraron a Jesús enseñando en el templo. Dios tiene una manera de sorpresa de solucionar nuestros problemas y dificultades, nuestros errores de ser padres de familia. Yo sé que hay unas madres aquí esta mañana que están pensando en el versículo de Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino correcto
y aún en su vejez no lo abandonará. Hay unos que están pensando, entonces, ¿qué hice mal? Porque mi hijo no está en los caminos de Dios. Te preguntas, ¿qué hice que no hubiera hecho? Y la pregunta, ¿de veras quieres una lista completa? Porque es una lista bastante larga. No hay padres perfectos. Todos tenemos errores que quisiéramos corregir. Quisiera ofrecerles unos consejos. Primero, deben recordar que este versículo sí es la palabra de Dios, pero es proverbio, no es promesa escrito en concreto. No quiere decir que lo que digo es que proverbios por lo general son ciertos. Otro factor que considerar. Todavía puede ser que no ha llegado el tiempo cuando sus hijos sí van a regresar, porque habla de la vejez. Y tercero, tenemos que recordar que a pesar de nuestras faltas y errores como padres de familia, Dios todavía tiene el poder para arreglar eso, porque con Dios nada es imposible. Y lo más importante, debes perdonarte a ti mismo y no ponerte una carga que Dios no quiere que lleves. Nuestra fe nos lleva al templo, a la presencia del Dios de las sorpresas. La fe también de María la llevó a una boda, la boda de Caná. Y durante la fiesta se acabó el vino. Como es el dicho, no vino el vino. María le explicó a Jesús lo que debía hacer, o lo que ella quería que él hiciera. Es una característica de las mamás. Aunque su hijo tenga 30 años, todavía tiene consejos. Las madres son madres para toda la vida. Y así debe ser. Pero debemos seguir el consejo de María, porque ella dijo a los siervos, hagan lo que Él les ordene. No hay mejor consejo que una madre puede dar a sus hijos que hacer lo que Jesús te ordene. La boda, la celebración habla de las oportunidades de servir. Y la fe de la María, lo más triste es que la llevó hasta la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Es imposible imaginarnos el dolor que se sintió María al ver a su hijo crucificado. Su corazón quebrantado. Son inevitables en este mundo los corazones quebrantados. Pero hay muchas razones por qué nuestro corazón se quiebra. Muchas veces es por nuestro egoísmo, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras maldades, hasta maldades que otros nos han hecho. Pero nuestro corazón debe ser quebrantado por las cosas que quiebran el corazón de Dios. Un corazón quebrantado tiene dos opciones. Puede cerrar para evitar más dolor, o puede abrirse para recibir el amor que Dios nos ofrece. La cruz representa nuestros corazones quebrantados. Pero también su fe le llevó a la tumba vacía, que representa esperanza.
Y más importante, la fe de María la llevó al aposento alto. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Yo no sé en qué fecha cayó esta reunión, pero debe ser el 10 de mayo, porque no hay mejor celebración del Día de la Madre que estar en la presencia de hijos que han regresado, porque estos hijos de María se habían desaparecido, no querían nada que ver con Jesús. Pero ahora están al lado de ella, con fe. Y uno de ellos, Jacobo, llegó a ser el líder de la iglesia de la ciudad de Jerusalén. María con sus otros hijos, que ya son seguidores de Jesús. Ahí con sus compadres, los apóstoles, esperando la promesa de la venida del poderoso Espíritu Santo. La promesa de una iglesia que iba a cambiar la historia del mundo. Y todo empezó por una jovencita que iba a llegar a ser una madre que dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Cuando María dijo estas palabras, no sabía que iba a pasar por Egipto, por el templo, por una boda de Caná, por la cruz, por la tumba vacía, por el aposento alto. Pero Dios había visto todo. Él sí sabía. Y Él ha visto los pasos de la vida de cada uno de ustedes aquí este día. Y declara a todos: todo empieza con el paso de la fe y el compromiso. Por lo general, terminamos nuestros servicios invitando personas al frente. Pero este día queremos cambiar el orden un poco. Quiero pedir a todos que no son mamás que se pongan de pie, por favor. Las mamás pueden quedarse sentadas. Puesto de pie. Padre eterno, Padre amoroso, de la familia de tus hijos, de tus hijas, bendice a las madres. Dales, Padre, tu fortaleza. Dales, Padre, tu poder. En este día, Padre, dales la aseguranza de que ellas están bajo tu cuidado y tu protección. Te damos gracias por ellas, por todo el sacrificio que ellos han hecho, el amor que nos han brindado, por el cuidado que han ofrecido, por la dirección y ánimo que nos han dado. Danos a nosotros palabras suficientes para darles nuestros agradecimientos. Pedimos, Padre, para que nosotros podamos servirlas como ellas nos han servido a nosotros. Cúbrenos a todos, Padre, con tu perdón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Es una bendición para nosotros, porque ustedes son una bendición para sus familias y para los demás.